En las últimas horas también se ha reproducido una controversia a partir de las declaraciones del presidente Donald Trump, a partir de un post en su red social Truth Social, en el que insistía fuertemente o sugería fuertemente a las autoridades cubanas a que llegaran a un acuerdo antes de que fuese muy tarde. Durante muchísimo tiempo ha habido una discusión profundísima entre varios segmentos de la opinión pública cubana que puede resumirse en el argumento de que con dictaduras no se negocia. Y si hay algo que ha estado en el centro de la estrategia, tanto para Venezuela y al parecer para Cuba, de esta administración, es el necesario convenio con estructuras y actores que forman parte de los regímenes despóticos que controlan esos países, pero que profundamente incluye la posibilidad de que la administración estadounidense actual esté evaluando impulsar cambios y transformaciones en Cuba a partir de conversar, a partir de dialogar, a partir de negociar con los actores que nos han llevado a los cubanos hasta aquí, como mismo hicieron en su momento con los actores que llevaron a Venezuela en las 2 últimas décadas al lugar donde está hoy. A mí me encantaría que un proceso de transformación en Cuba pasara por una revolución de abajo hacia arriba que barriera con todo y las bases de un sistema. Pero lo que estamos viendo es, uno, que los cubanos no hemos tenido la capacidad, al menos no hasta hoy, de impulsar un movimiento popular de ese tipo, para no hablar de revolución, que puede ser una palabra prostituida, sobre todo para oídos cubanos y venezolanos. No hemos sido capaces de hacerlo y hemos apostado muchísimas veces porque un actor externo venga a transformar esa realidad. Y ese actor externo muchísimas veces ha sido las subsecuentes administraciones estadounidenses, esta en particular. Si hubiese sido Eloy Viera el que hubiese dicho, estamos conversando con la dictadura cubana a ver qué posibilidades hay de transformaciones en el país, ya me estaría funando una parte no despreciable de ese sector de la opinión pública cubana que se rige por la idea de que con dictaduras no se negocia. Evidentemente, a todas luces, tanto este post de Donald Trump en el que expresamente asegura lleguen a un acuerdo ahora, en este minuto, antes de que sea tarde, y en el que dice y asegura que se está conversando con las estructuras del castrismo, lo único que demuestra es que como parte de la estrategia de la administración para lograr una transformación democrática en Cuba, hay que contar con actores dentro del sistema político cubano actual. Insisto, eso no lo dice Eloy Viera, eso lo está diciendo el presidente Donald Trump y lo están diciendo altos funcionarios de esta administración. Evidentemente, lo que quieren o lo que han dicho querer tanto para Cuba como para Venezuela los actores de la política estadounidense es que quieren una transición real, es que quieren una transformación real. Pero para llegar a esa transformación real, lo que están ofreciendo, al menos inicialmente, es pactar, negociar y lidiar con las viejas estructuras del sistema. Pero aquí viene otro problema y es el que yo creo que ante una realidad de ese tamaño, pues tenemos que empezar a cuestionarnos los cubanos. ¿Con quién estará conversando la administración estadounidense en Cuba? Entre nosotros muchas veces cuestionamos posicionamientos que parten de preconcepciones que para mí muchas veces son idílicas y se separan de la realpolitik. La realpolitik indica que los actores externos en los que hemos depositado muchos de nosotros la esperanza en un cambio futuro en Cuba son actores externos que están dispuestos a conversar con el régimen cubano y a negociar una salida. Algunos podrán decir también,
Bueno, esto que dijo el presidente Donald Trump de que estaba conversando con Cuba puede ser parte de esta estrategia de lanzar ideas al aire, a ver quién la compra, a ver qué se genera, a ver si realmente aparece un interlocutor que esté dispuesto a conversar. Y lo digo porque hay quien me ha dicho esa teoría de que esto es parte de un lanzamiento de una idea al aire, a ver quién coge la pelota, entre otras cosas porque lo que están usando como referente es el famoso tweet, hilo de tweet, el post de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez de la mañana de hoy, en la que asegura que no se están produciendo conversaciones con los Estados Unidos, en las que niega rotundamente que más allá de conversaciones técnicas puntuales en materia migratoria y relativas al cumplimiento de los acuerdos migratorios del año 1994, en este minuto, entre las autoridades cubanas y las autoridades estadounidenses, no hay ni la más mínima de las conversaciones. Yo puedo creer hasta que lo que dijo Donald Trump de que está hablando con el régimen cubano es un bluff para ver quién aparece. Pero lo que yo no puedo dar es ni la más mínima cuota de veracidad a lo que niega una persona como Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Una persona como Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la que hemos dicho por activa y por pasiva que es una persona que realmente no reúne en sus manos poder y capital político real en el régimen cubano. El hecho de que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez niegue que se están produciendo conversaciones, a mí no me dice absolutamente nada. Entre otras cosas, porque para el régimen cubano, para quienes controlan realmente ese país, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es tan dispensable como lo fue para el chavismo Nicolás Maduro. La diferencia entre Nicolás Maduro y Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es que Nicolás Maduro servía de comodín. Era una figura que articulaba, unía, balanceaba diferentes polos de poder que estaban medianamente claros. En el caso de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es peor todavía, porque ni tan siquiera puede venderse como una figura que balancea estructuras de poder alguna en Cuba. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es una persona que ha demostrado en casi 10 años al frente del país que no tiene control ni tan siquiera de lo que sucede con sus subalternos más inmediatos. La muestra más clara de eso, yo lo dije en este espacio en su momento, es que la vergüenza política más grande de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fue la entrega a las autoridades cubanas de Alejandro Gil Fernández y después de que lo felicitara por su gestión, después que lo felicitara por su cumpleaños, no satisfecho con la felicitación por su gestión, después que lo defendiera y tutoriara su tesis doctoral, porque eso hay que decirlo, no solo eran amigos, eran personas que tenían una relación no solo laboral, sino una relación que trascendía el espacio subordinado jefe. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fue el tutor de la tesis en su condición de doctor, de la tesis doctoral de Alejandro Gil Fernández. Y Alejandro Gil Fernández hizo todo eso en las narices de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Lo investigaron en las narices de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Decidieron procesarlo en las narices de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y solamente le informaron después que había hecho todos y cada uno de los papelones que lo ponían en evidencia. A diferencia de Nicolás Maduro Moros, tiene mucho menos poder y ni tan siquiera puede ofrecerse como una figura de balance entre polos de poder en Cuba que además están más indefinidos que nunca. Yo lo digo, mientras Fidel y Raúl estuvieron al frente de la política del país, era muy claro dónde radicaban los focos de poder. Se podía incluso señalar a terceras personas como Ramiro Valdés, que tenían ciertas y determinadas esferas de influencia, que podía incluso tener conflictos con otros personajes importantes, porque son conocidos los conflictos entre Ramiro Valdés y Raúl Castro, pero había más claridad entre dónde radicaban los polos de poder en Cuba. Hoy mismo esa claridad ni tan siquiera la tenemos los cubanos, porque hoy la diversificación de los polos de poder en Cuba trasciende incluso las esferas partidistas. Yo se lo decía a un analista estadounidense el otro día que me insistía en la idea de que lo más importante es desestructurar al Partido Comunista, que es quien controla los destinos de Cuba. Y yo le decía, ustedes están pensando
en la Cuba del 70, en la Cuba del 80, donde las estructuras partidistas realmente tenían una capacidad de tracción, donde realmente tenían una capacidad de decisión y donde realmente las decisiones centrales se canalizaban a través de las estructuras partidistas. Lo que estamos viendo en Cuba hoy ni tan siquiera responde a una obediencia partidista, ni tan siquiera a eso. Hoy se están reproduciendo, se está diluyendo el poder en Cuba entre actores, sujetos, algunos más, otros menos identificados, que ni tan siquiera forman parte de la burocracia cubana. Y eso nos pone a los cubanos en una posición mucho más desventajosa que la de los venezolanos ante cualquier proceso de negociación que pueda impulsarse entre los Estados Unidos y estructuras del castrismo. Porque a diferencia de los venezolanos, no solo no tenemos claridad de con quién pudiera negociarse, sino que tampoco tenemos una oposición estructurada, legitimada, que pueda reclamar participaciones en ese proceso como lo está haciendo María Corina Machado. Y por eso es que yo digo, hay que insistir y hay que comenzar a hablar en plata de qué es lo que nos están proponiendo. Conversar con quién, a son de qué. Y yo soy de los que cree que ahora mismo los estadounidenses no tienen muy claro con quién conversar en Cuba. Muy probablemente esta convocatoria, este llamado, este dicho del presidente Donald Trump, lo que esté buscando es encontrar un oído receptor, una persona que pueda identificarse. E insisto, esa persona no necesariamente va a ser de la burocracia o de la estructura partidista o de la institucionalidad del régimen cubano como la tenemos reconocido. Les recuerdo a los cubanos que me están viendo, quien picó el bacalao en la era Obama fue nada más y nada menos que Alejandro Castro Espín, una persona que tiene rango militar y que ha mantenido en la oscuridad durante muchísimo tiempo y que su principal aval político no es otro que ser hijo de Raúl Castro y Vilma Espín.